Confiesa frecuentemente sus fallas. Devocional 21 de septiembre, Números capítulo 5, versículos 6 y 7. Confieso. La falla, el error para Dios sigue siendo pecado. Y el pecado es esencialmente errar en el objetivo. Y cuando no es accidental, simplemente no estamos viviendo a la altura de los preceptos, ordenanzas y mandamientos de la palabra de Dios. Si para el Padre y el Hijo es importante el amor al prójimo, al fallar en el amor estamos ofendiendo la voluntad divina, afectando al prójimo. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida cotidiana si tuviéramos presente la gravedad de pecar, de fallar, de errar? Esto haría que nos abstuviéramos de pecar, manteniéndonos más en pureza, buscando más la santidad. Protegeríamos más a los que nos rodean de la contaminación espiritual, promoviendo la justicia divina. Cada uno de nosotros debemos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, siendo juzgados según las leyes de Dios, porque al pecar quebrantamos la fe de Dios, se traiciona al Señor, porque no hay distinción entre pecar contra Dios y pecar contra los demás. Pecar contra los demás es ser infiel a Dios. Jesús es muy claro. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dañar a otra persona, ya sea física, emocional, espiritual o financieramente, ofende al Señor y debe considerarse culpable, porque ofender al Señor significa ir contra los mandamientos y principios divinos. El hacer daño a otra persona tiene consecuencias espirituales como la pérdida de bendiciones y la separación de Dios. No pasemos por alto la importancia de la justicia divina y la responsabilidad personal. Por eso debemos tratar a los demás con justicia y respeto, buscar la reconciliación cuando surgen conflictos. El perjudicar a alguien nos hace culpables no solo ante la víctima, sino también ante Dios, demostrando que a Dios le importan la justicia y la equidad. No tolera la opresión ni la explotación ajena. Cuando alguien sufre un agravio, no se trata solo de un asunto entre él y el ofensor, es un asunto que afecta a toda la comunidad. Por eso las escrituras resaltan que manejar estos casos se debe hacer con justicia e imparcialidad. Este mensaje es atemporal, sigue vigente hoy en día. Dios es un Dios de justicia y hay consecuencias por nuestras acciones. Seamos fieles y obedientes a Dios. Así evitar cometer actos de infidelidad o engaño, siendo conscientes que nuestras acciones afectan la comunidad. No vivimos en aislamiento, por eso no podemos actuar sin pensar en los demás. Debemos siempre considerar las consecuencias de nuestras acciones y cómo afectan a aquellos que nos rodean. No olvidemos que Dios es un Dios de perdón y misericordia. Si hemos cometido pecados de infidelidad, podemos arrepentirnos genuinamente y buscar el perdón de Dios. Si es genuino, Él nos recibirá con los brazos abiertos si nos arrepentimos de nuestros errores y nos volvemos a Él. Recibiremos la gracia y el amor divino. La fidelidad no solo se trata de cumplir una regla, sino de cómo nuestras elecciones impactan a quienes nos rodean. Al final, ser fiel a Dios también significa ser considerado con la comunidad. Así que la próxima vez que enfrentemos la tentación de ser infieles, recordemos que nuestras acciones importan e impactan y es mejor apartarnos de la tentación que fallar a Dios. Si pecamos, tengamos en cuenta que el primer paso de la restitución es que el culpable admita su culpa ante Dios y ante la comunidad que ofendió, reconociendo el error, confesando el pecado y buscar la restauración de aquello que dañó. Tengamos presente el reconocimiento del pecado, la reparación del daño causado y la contrición del pecador. Al restituir por el pecado entendemos que el pecado es costoso, siendo el regalo que se da la confesión sincera demostrando un arrepentimiento genuino. Por eso, a la gente lo que más le cuesta es restituir. Siempre se busca el perdón, pero no restitución. Muchos quieren enfrentar al enemigo sin entender que para ello se debe andar en unidad. Y no puede haber unidad en el ejército de Dios si con la familia de Dios está en conflicto entre sí, por ofensas no resueltas. Esto hace que como soldados nos distanciemos entre sí y del Señor. Y eso conduce a la derrota, porque la verdadera unidad comienza con que todos estemos bien con Dios y entre sí, donde al reconocer nuestros errores somos conscientes de que necesitamos pedir perdón, lo cual nos ayuda a crecer en humildad y sinceridad, debiendo hacernos responsables de nuestras acciones y por ende remediar el daño causado. Pedir perdón no es arrepentimiento, sino va acompañado de una restitución completa. La confesión no son solo palabras. La verdadera confesión es un arrepentimiento de corazón que desea arreglar las cosas con Dios y con los demás. La adoración y la comunión con Dios solo son sinceras y aceptables para Dios cuando el pecado se ha enfrentado, confesado y tratado por completo.
Pecar contra una persona es pecar contra el Señor y se debe hacer una confesión junto con la restitución. Esto no solo implica reparar cosas materiales, sino también reparar relaciones, emociones y el bienestar de la persona afectada, donde la reparación del daño es el camino hacia la reconciliación y la paz. Miremos si le estamos negando a Dios lo que le pertenece. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Responderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Si vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventuradas, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ante todo esto, debemos tener un corazón contrito y humillado, donde la contrición habla de un arrepentimiento sincero y profundo, acompañado de un cambio de actitud y de vida. Cuando se está contristado por nuestro pecado, debemos hacer lo correcto y evitar hacer daño a Dios y a las personas que nos rodean. Como cristianos, debemos ser responsables de nuestras acciones y estar dispuestos a remediar cualquier daño que hayamos causado, siendo humildes y sinceros para reconocer nuestros errores y buscar la restitución de nuestras relaciones con Dios y con los demás. Dios mora con gente santa, Dios mora con gente limpia, así que cualquier persona impura necesita ser eliminada de la comunión para que Dios bendiga la comunión. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere a su pueblo limpio y puro. No derramará sus bendiciones sobre quienes no lo están. Ese es el punto para nosotros. Tengamos en cuenta el ejemplo de Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Una relación entre Dios triuno y cada uno de nosotros no puede ser dulce hasta que la relación se arregle entre cada uno de nosotros. Mucha gente piensa que el arrepentimiento significa derramar algunas lágrimas y luego seguir alegremente su camino. No entiende que es arreglar las cosas al hacer la restitución al individuo que ha sido dañado. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ven al altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. El mundo tiene la idea de que uno puede derramar algunas lágrimas y ser humilde por un tiempo y luego todo vuelve a la normalidad. Ese tipo de arrepentimiento no tiene sentido. La palabra de Dios es clara. Si su arrepentimiento es derramar lágrimas profusamente, pero no hay vuelta atrás del pecado, ni vuelta a Dios, ni restitución a quien ha ofendido, esa es la razón por la que no hay progreso en su vida cristiana. Si como cristianos queremos crecer y permanecer cerca del Señor, debemos contrarrestar los efectos del orgullo, confesando las fallas y pecados con regularidad. En nuestro orgullo, terquedad y rebeldía, lo que dice, no necesito estar bien con Dios, no hice nada malo, es culpa de ellos. A Dios no le importa lo que haga. Estas actitudes son las que obstaculizan el crecimiento como creyente. La verdadera confesión no tiene encubrimientos, implica total honestidad. La verdadera confesión no ofrece excusas. La confesión implica dejar de vivir pecaminosamente, sin pasar por alto que la restitución es un principio importante en las Escrituras. Si has dañado o robado algo, debes reponerlo y añadir más. Si has dañado la reputación de alguien con tu lengua, debes limpiarla públicamente. Esto reduce la calumnia y el chisme, si la gente de verdad se arrepiente. Porque cuando confesamos nuestro pecado, hay un cambio de actitud y un esfuerzo de restauración. Ya es tiempo que miremos hacia adentro, a hacernos valientes en nuestra vulnerabilidad y a dar el primer paso hacia la restauración. Reconocer nuestro error no es solo un acto de humildad, sino un gesto de amor hacia aquellos que hemos herido. Al buscar reparar el daño y abrazar el arrepentimiento sincero, encontramos la libertad de renacer en nuestras relaciones, tanto con los demás como con Dios. La verdadera paz se encuentra en el acto de reparar. Ante esto evalúa hoy, confieso. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Padre amado, nos muestra, Señor, la verdadera confesión. Pero también, Señor, nos muestra que debemos ser
sinceros, humildes, Padre misericordioso, quitar nuestro orgullo y altivez, Padre amado, de nuestro lado. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque cada día nos exhortas con tu palabra, pero también, Señor, nos enseñas con tu amor. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, confieso. Si esta palabra tocó tu corazón, compártelo. Muchos necesitan evaluar, confieso. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.